Hola a todas hermanas, espero que todas estén muy bien y que puedan estar disfrutando de la conferencia Multiplícate. Les doy la bienvenida a este taller en el cual vamos a estar viendo un tema muy importante y por eso mismo te animo a que tú puedas apartar, ¿cierto?, un lugar para poder aprender de la palabra de Dios. Yo sé, hermanas, que no es lo ideal, desearíamos estar en el seminario, abrazándonos, contándonos cómo hemos estado y aprendiendo juntas, todas las iglesias reunidas, pero también debemos darle gracias a Dios por estos medios que nos permiten seguir aprendiendo de su palabra. Entonces te animo a poder apartar un lugar, sacar las distracciones, poder tomar tu Biblia, destacarla, anotar, para que pueda ser provechoso en tu vida y que puedas tú renovar tu mente para vivir conforme a la verdad de Dios. Mi nombre es María José y estoy, gracias a Dios, siendo parte de la Iglesia Bautista La Cruz, de la comuna de Quinta Normal. Bueno, en este minuto estamos virtual, pero próximamente va a estar en esa comuna la iglesia. Entonces, hermanas, como les decía, es una conferencia importante, la conferencia Multiplícate, en mi opinión, una de las más importantes y las que más anhelo durante el año. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el propósito de nuestras vidas es poder glorificar a Dios, ¿cierto? Y una de las formas específicas de glorificar a Dios es cumplir su gran comisión, evangelizar, enseñar, ¿cierto?, discipulando a otras y multiplicarnos como creyentes. Entonces Él mismo lo dejó, ¿cierto?, como un mandato para nosotras. Entonces es muy importante y tenemos una gran responsabilidad. Si tú piensas y dices, ¿por qué el Señor no me llevó al tiro al cielo? Es porque tiene un propósito para tu vida. ¿Y cuál es ese propósito? Que tú puedas glorificarle, que tú puedas, ¿cierto?, a vivir para sus propósitos, por sus intereses y no ya los tuyos. Entonces quiero comenzar haciéndote algunas preguntas. ¿Alguna vez has pensado cómo deseas ser recordada por otros cuando hayas partido? ¿Has hecho la determinación de terminar bien la carrera? ¿Le estás pidiendo a Dios que te haga espiritualmente fructífera? Y las últimas, ¿para qué vives? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y por qué te pregunto todas estas cosas y te hago pensar en eso? Es para que puedas meditar el día de hoy. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy acá y no en el cielo si ya soy salva? Y es porque Dios tiene el propósito de que podamos, ¿cierto?, a glorificarle con nuestras vidas. Entonces es muy importante que para eso tú puedas entregarte totalmente a Dios. Y por eso es que la lección del día de hoy se llama Decide entregarte para multiplicarte. Decide entregarte para multiplicarte. Podemos nosotras como creyentes reproducirnos en otras. ¿Cómo? Llevando el evangelio, ¿cierto? Si yo predico el evangelio, me reproduzco. Pero una cosa diferente es multiplicarnos. ¿Y cómo hacemos eso? No solamente predico, sino que enseño a esa persona a multiplicarse en otra. Entonces así, ¿cierto?, nos vamos multiplicando como creyentes. Plantamos una semilla de la verdad, evangelizamos, discipulamos, invertimos nuestras vidas en otras para poder ver cómo Dios les transforma y para que permanezcan y reflejen a Cristo en sus vidas, ¿cierto? Pero para eso, para ver esa transformación en otras vidas y para multiplicarnos, tenemos que nosotros primero ser transformadas y estar completamente entregadas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la multiplicación requiere sacrificio, requiere entrega de tu tiempo, de tus deseos, entrega de tu vida. Porque tienes que morir, ¿cierto?, ya a tus deseos y vivir para los deseos de Cristo. Ya no vives para ti misma, sino que para Cristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso es que hablo en la lección de una decisión. Decide entregarte para multiplicarte. O sea, es un acto de tu voluntad. Tú puedes hacerlo. Pero es triste, hermanas, que muchas de las que están quizás mirando han decidido poner su fe en Cristo, pero muchas siguen viviendo para sí mismas y no para la vida de Cristo, no en Cristo.
siguen, ¿cierto?, viviendo para sus deseos, para poder satisfacerse a ellas, a sí mismas, y no vivir por el propósito de Cristo. Entonces quiero animarte a que al iniciar esta lección puedas pensar: ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué vivo? ¿Por qué Dios permite que viva cierto periodo de tiempo en la tierra? ¿Para qué? Si ya soy salva, ¿por qué? Entonces, hermanas, medita en eso al iniciar. Vamos a leer 1 de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para poder anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz, no puedes seguir viviendo en tinieblas, ¿cierto? Necesitas vivir ya en Cristo. Entonces, por eso es que Él nos llama a poder vivir una vida entregada totalmente a Él, sin reservas, para que otras personas puedan admirar a Dios a través de nuestras vidas, y que así Dios pueda cumplir su propósito mayor y su voluntad en tu vida, y que tú puedas, ¿cierto?, vivir por un propósito eterno y llegar a multiplicarte como creyente. Es muy importante que para eso entiendas que el centro de tu vida debe ser Cristo. Para que tú puedas poder llegar a multiplicarte, necesitas sacar el yo de ti, sacar el yo como el centro de tu vida, y ya no ser dirigida por tus emociones, por tu voluntad, ¿cierto?, que está en pecado, por tus mentes engañosas, por el pecado que está en tu carne, sino que necesitas vivir para el Señor. Hay gente que tiene una fuerza motora, ¿cierto?, en su vida. Y podemos poner en el centro de nuestra vida muchas cosas, como personas, auto, trabajo, éxito, drogas, alcohol, de verdad muchas cosas. Y eso van a, ¿cierto?, motivarnos a cómo vivimos, a cómo actuamos, a cómo somos. Y muchas veces hemos aceptado a Cristo, pero seguimos viviendo bajo esas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque el yo, tu carne, aún está en el centro de tu vida y no te has entregado completamente a Cristo. Por ejemplo, un drogadicto. ¿Cuál es la fuerza motora del drogadicto? La droga, ¿cierto? Él quizás se levanta cada día deseando, ¿cierto?, una droga para poder consumirla, y esa es su vida. Él piensa que así, ¿cierto?, está satisfaciendo su vida. Entonces, lo que coloquemos en el centro de nuestra vida va a ser lo que nos motive a vivirla. Entonces, por eso es importante que cuando tú llegas a Cristo y le haces Señor para poder ser salva, también le hagas Señor de tu vida, le hagas el centro de tu vida, para que tú puedas vivir conforme a lo que Él quiere para ti. Todas estas identidades que mencioné antes, como droga, éxito y todo eso, sabemos que son insatisfactorias. ¿Por qué? Porque la carne es insaciable, o sea, siempre va a haber demandas de nuestra carne. Y la única identidad, ¿cierto?, verdadera es que tenemos en Cristo. Entonces, por eso es que hoy día vamos a hablar de las decisiones que tú puedes tomar y que te llevarán a una entrega total, que van a resultar en una multiplicación, que van a resultar en una persona en la cual tú puedes invertir en otras y multiplicarte en tu fe. Entonces, la primera decisión que es importante para que tú puedas entregarte totalmente a Dios es: decide entregar el control total a Dios. Tú me preguntarás por qué es importante si ya soy salva, ya tengo, ¿cierto?, la seguridad de mi salvación y todo. Es importante porque necesitamos dar un paso más allá. Ese paso más allá es la entrega total. Y tú puedes decir: pero eso es para Jim Elliot o el apóstol Pablo o todas esas personas que son como muy, muy espirituales y ellos se entregan por completo. Pero esto es para ti también. Esto es para ti también. Dios quiere que tú puedas entregarte totalmente a Él. No solo confiar en Él como Salvador, sino que entregarte. Y mira lo que dice Romanos 12:1, que aquí el apóstol Pablo lo explica muy bien. Dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Entonces, la entrega total es algo que tú puedes hacer, que presentes tu vida como un sacrificio vivo. ¿Y qué significa que sea un servicio, un culto racional? Es algo que tú haces de tu voluntad, es algo que es racional, ¿cierto? Entonces es como que le decimos a Dios: Padre Celestial, quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida, que me presento como un sacrificio vivo a ti. Y como dije anteriormente, la entrega total requiere sacrificio. Para que tú puedas multiplicarte, necesitas, ¿cierto?, entregar tu vida, necesitas el sacrificio. Entonces, ese sacrificio también se basa mucho en experimentar la cruz. Y por eso es que como segundo principio, la segunda decisión que debes tener es: decide experimentar la cruz de Cristo. Entonces, estamos hablando de la entrega total, estamos hablando, ¿cierto?, de que debes decidir presentar tu cuerpo, tu vida, como un sacrificio vivo a Dios. Decides voluntariamente hacerlo, ceder el control de tu vida, pero también experimentar su cruz. Y tú me dirás: pero ¿cómo puedo experimentar su cruz? ¿Cierto? ¿Cómo puedo hacerlo? Y es muy importante que entiendas, obviamente, primero qué es tu carne. De verdad, Dios debe entristecerse mucho que pueda Él vernos infectadas cada año por los mismos pecados, siendo creyentes. Debe ser muy triste poder vernos luchando cada día con nuestro yo. El yo, la carne, es muy aborrecido por el Señor. Dios no quiere que tú vivas ligada a esclavitud de tu carne. Él ansía librarte del control de tu carne. ¿Y sabes cómo ha podido permitir eso? Es a través de Cristo. Él te puede dar la libertad. Pero muchas personas renuncian, ¿cierto?, al llamado de Dios. ¿Por qué razón? Porque se sienten como tan molestos interiormente de abandonarse a sí mismos, que desean seguir rendidos a la esclavitud del pecado. Y déjame decirte, hermana, que si tú no rindes tu vida, no entregas totalmente tu vida al Señor, lo vas a hacer a otras cosas, lo vas a hacer al pecado, lo vas a hacer al deseo de tu carne y vas a vivir esclava a eso. Entonces tienes la opción de poder hacerlo a Cristo, y ese es el llamado en el día de hoy. Hay algunos síntomas que podemos tener de que nuestro yo está en medio y aún no estamos experimentando la cruz de Cristo en nosotras, como por ejemplo estar llenas de autocompasión, que no podemos servir a Dios por es que nadie me ama a mí, es que nadie me ayuda a mí, es que no me siento bien, es que estoy mal, ¿cierto? Somos nos autocompadecemos mucho. También vivir en inseguridad. No puedo hacerlo porque yo, ¿cierto? O la culpa, el rechazo, y hay muchas otras cosas que puedes sentir, pero todo eso tiene relación con tu yo. Y estás viviendo en frustración, posiblemente con problemas emocionales, y después de problemas emocionales, problemas físicos, y no puedes ser 100% útil en las manos de Dios como Él quisiera que vivieras. ¿Y sabes por qué es eso? Es porque tú estás viviendo, aunque has puesto tu fe en Jesús, estás viviendo con el yo en el centro aún. Y Dios quiere, hermana, tratar con tu yo. ¿Sabes cómo? Haciéndolo más débil y más débil y más débil cada día. Él te dio un medio para que tú puedas ser libre de tu yo. Y Él de verdad no es un poco repugnante para Dios que podamos vivir aún en ello. Hay una persona que dijo: Dios quiere reducirnos a nada para que Cristo sea todo. Cuando Cristo está en el centro de nuestras vidas, el yo ya no tiene dominio en nosotras. Entonces nosotras vivimos para la gloria del Señor. Mira lo que dice Romanos 6:11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. De verdad, una sola persona tiene vida eterna. ¿Sabes quién es? Cristo.
Él tiene vida eterna en un tiempo determinado, ¿cierto? Vino a la tierra, nació de una virgen, vivió su vida como hombre, ¿cierto? Pero siendo Dios, terminó su existencia terrenal en una cruz, dando su vida. Luego fue sepultado, resucitó y su vida continuó como Dios. Y un tiempo después estamos nosotras aquí, ¿cierto? Nosotras aquí hemos tenido vida, ¿cierto? A través de nuestro nacimiento físico, pero cuando nacemos estamos nosotras en una condición. ¿Y sabes cuál condición es? Muertas en nuestros delitos y pecados. Estamos en la existencia de Adán. Entonces cuando Adán pecó, nosotras también pecamos. Cuando Adán murió, nosotras también morimos. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos son pecadores, por cuanto todos pecaron. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerta en delitos y pecados. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Cierto que muerte? Muerte espiritual, muerte física. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué te explico esto? Tú me puedes decir, hermana, ya sé eso, soy salva. Pero Dios quiere llevarte aún más allá, hermana. Él quiere que tú puedas entregar tu vida a Él, que ya no vivas para ti, que vivas para Cristo. Y si tú has nacido muerta, ¿cierto? Espiritualmente, ¿cuál es tu mayor necesidad? La vida. Cristo te ha dado la vida, Cristo te ha dado un nuevo nacimiento espiritual, pero ¿sabes para qué es? Para que tú vivas para Él, con un propósito en tu vida eterno. Entonces, ¿cuál es una de las formas que puedes experimentar su cruz? Es muriendo a ti misma, muriendo al yo. Que ya no vivas por tus deseos pecaminosos, sino que vivas en una nueva vida. ¿Y sabes qué vida? La vida de Cristo en ti. De esa manera, hermana, puedes tú multiplicarte, puedes tú hacer la obra de Dios acá en la tierra, en este periodo que Él te dio. Y mira lo que dice Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere... No cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Necesitas morir a ti misma para poder servir a Dios. Necesitas morir a ti misma para que Cristo viva su vida en ti. Imagina una recta, ¿cierto? Vamos a imaginar una línea de tiempo. Acá estás tú, aquí está Cristo, ¿cierto? Y tú vienes, conoces a Cristo y experimentas su muerte. ¿Sabes cómo la puedes experimentar? Muriendo a ti misma. Decidiendo morir al yo, a tus deseos pecaminosos. Entonces, de aquí para allá, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy yo, sino que renazco a una nueva vida, y una nueva vida con sus propósitos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces recibimos a Cristo y seguimos viviendo para nosotras mismas. Seguimos viviendo para nuestra carne, para nuestros deseos. Entonces no podemos vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Entonces ya no yo, sino que Cristo en mí. Como dijo ahí en Juan 12:24, que necesitamos morir para llevar mucho fruto. Y mira lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Para que Cristo permanezca en ti y que puedas estar en Él, necesitas morir a ti misma, necesitas experimentar su cruz, muriendo a ti misma. El problema, hermanos, no es nuestro cuerpo, sino que nuestra alma, ¿cierto? Nuestra alma. Y Él quiere que tú puedas presentarte. Él nos dio la solución a través de Cristo. Y mira lo que dice Romanos 6:13. Presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Él quiere que tú puedas ser su instrumento. Él te dio una nueva vida, no solo para salvarte, sino que para usarte, porque Él quiere usarte como instrumento. Pero no podrá ser si tú vives aún para ti misma. Necesitas morir al yo. De verdad no será fácil. Muchas veces sucede esto de inmediato cuando algunas personas reciben a Cristo, otras se demoran el tiempo.
Y es porque a veces nos cuesta mucho dejar nuestro yo, ¿cierto? Nuestra antigua naturaleza. Pero por eso mismo Dios quizás permite crisis en nuestra vida para llevarnos al fin de nosotras mismas. Como dice, y esto de verdad va a ser difícil, va a ser duro para tu vida. Y de esta manera también experimentamos su cruz. ¿Sabes por qué? Porque somos parte de sus padecimientos. La cruz de Cristo no fue fácil para Él. Él sufrió, se humilló, fue cierto lastimado, cargó con la vergüenza, y no va a ser mejor para nosotras si experimentamos su cruz. Va a ser de la misma manera y quizás peor. Entonces vamos a ser parte de sus padecimientos en la cruz. Mira lo que dice Filipenses 3:10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces necesitamos, hermanas, entregar nuestras vidas completamente a Él a través de una decisión de presentarte como un sacrificio vivo, a través de experimentar la cruz de Cristo en tu vida, muriendo a ti misma, renaciendo una nueva vida con un propósito eterno. Recuerda la recta, ¿cierto? La línea donde estás acá está Cristo, renaces a una nueva vida, ya no basada en ti misma, ya no basada en los problemas del yo, de la carne, sino que a una nueva vida. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y quizás tú puedas decir, yo no puedo hacerlo, no creo que eso suceda en mi vida. Y hay algo muy importante, que la obra de Dios es quien lo hace. Se requiere un milagro, y sabes que el Espíritu Santo es especialista en hacer milagros. Entonces, como tercer principio, no solo debes decidir ceder el control y presentarte con un acto de tu voluntad como un sacrificio vivo, no solo debes experimentar su cruz en su muerte y sus padecimientos al morir a ti misma, sino que también debes confiar, debes decidir confiar que Cristo vivirá a través de ti. Nunca intentes, hermana, vivir la vida cristiana. Eso no es posible, eso no es posible. Yo de verdad muchas veces lucho con eso. Quiero yo vivir la vida cristiana y hacer las cosas y luchar con mi carne y refrenar el pecado en mi vida, pero estoy muy equivocada porque estoy refrenando el pecado desde afuera y no permitiendo que el Espíritu Santo que está dentro refrene eso en mi vida, sino que estoy tan enfocada en yo hacer el trabajo que no cedo el control. Es como cuando uno va a una cirugía. A mí me operaron de la vesícula hace poco y yo fui al médico y me dijo, tienes que operarte, tienes cálculo. Fui, me entregué, cierto, en sus manos y él lo hizo. No estaba yo en el pabellón diciéndole, doctor, yo le ayudo, no me anestesien porque yo me voy a abrir el vientre y voy a meter y yo me voy a sacar la vesícula. No, yo confié en el doctor, yo le entregué, ahí está mi vida en sus manos, ¿cierto? Asimismo, Dios quiere que tú puedas confiar para que Él viva su vida en ti, para que cuando estás acá, Él viva su vida en ti. Entonces, ¿qué requiere la entrega total? Una decisión de presentarte, experimentar su cruz cada día en su muerte, muriendo a ti misma, y confianza, fe, para que Dios lo haga a través de ti. Gálatas 5:1 es algo que nos ayuda a entender esto. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces no necesitamos querer vivir la vida cristiana, sino que dejar que Él viva su vida en nosotras, muriendo a nosotras mismas. Y como les decía, hermana, si tú haces estas cosas, los pasos anteriores, Dios se encarga de hacer su obra en ti. Quizás muchas veces va a permitir crisis en tu vida, no lo sé, pero Él quiere llevarte al fin de tu vida. Últimamente yo he estado sufriendo mucho con mi salud, de verdad ha sido muy difícil sentir todo esto como malestares y que ningún médico sepa lo que me pasa. Pero me he dado cuenta que el Señor va haciendo una obra en mi vida, queriendo hacer que yo llegue al final de mí misma para que Él viva su vida en mí.
y ya no quiero de verdad que mis problemas se vayan y seguir con mi vida tal cual estaba, sino que quiero que Él haga una obra en mi vida. A veces, como dije, va a permitir alguna crisis, pero hay algo que tenemos que entender. Es por su gracia, mediante la fe, que tú fuiste salva, y es por su gracia, mediante la fe, que tú también puedes ser salva del yo de ti misma y del poder del pecado. Entonces, por su gracia, hermanas, es por su gracia en nuestras vidas. Él quiere quitar el yo para que tú puedas vivir y trabajar, y para que Él pueda vivir y trabajar a través de ti. Él quiere quitar el yo para poder vivir y trabajar a través de ti. Hay algo muy importante que también tenemos que entender, es la obra del Espíritu Santo. Y algo muy importante que me gustó, que quiero leérselos textual, que dice: Él no viene a morar en nosotras para remendar nuestras viejas identidades. El Espíritu Santo no viene a morar en ti, dentro de ti, cuando ya eres salva, para remendar tu vieja identidad. Él viene a poner en marcha la nueva identidad, para que podamos ser hijas redimidas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Él viene para eso. Mira lo que dice Efesios 1, del 17 al 21. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El espíritu de sabiduría te va a dar revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria. Entonces es una obra del Espíritu Santo en nosotras. Entonces tenemos que perder nuestro yo con estas decisiones para que Él pueda hacer la obra en nuestras vidas. Y de verdad, hermanas, vas a poder experimentar el gozo y la bendición de la vida de Cristo en ti. Y sus propósitos, vas a poder vivir para sus propósitos. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 16, 24 al 25. Dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces Dios nos pide abandonar nuestra vida. Dios nos pide entregarnos a Él, entregarnos como aquí estoy, abandono mi yo para que tú vivas en mí. Y no solo para que vivas en mí, sino para que vivas a través de mí y que puedas trabajar en otras personas, para que puedas vivir vidas con propósito. Entonces, hermanas, ¿cierto? Decidimos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es un acto de tu voluntad. También decides experimentar su cruz, muriendo a ti misma cada día. Como dijo Jesús, toma tu cruz cada día. No es algo que solo hacemos una vez y ya, es algo cotidiano. Necesitamos morir a nosotras mismas cada día, pero Dios nos proveyó la solución mediante Cristo. Entonces ya el yo no tiene poder sobre ti, Cristo tiene poder en ti. Entonces tú puedes poder hacer esto cotidianamente. Entonces obviamente somos personas únicas. Dios viene a nuestras vidas y es como una vida propulsada por Él, pero seguimos siendo únicas con nuestra personalidad, con nuestras cosas, pero somos propulsadas con la vida de Él en nosotras. Él hace la obra, y si tu entrega total es incondicional hacia Dios, la responsabilidad de dirigir tu vida y consumar esa obra va a ser de Dios. Él lo va a hacer. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:24, que dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces Él es fiel para poder cumplir su palabra y su llamamiento en nosotras. Necesitamos decidir ceder el control, experimentar su cruz, y serás sometida, hermana, a una transformación total en tu vida para poder vivir un propósito mayor, que ya no vives para ti, ya no vives para los deseos de tu carne como antes, sino que para Cristo, por los intereses de Cristo. Y la palabra total no es fácil.
es sin reservas, debemos entregarnos totalmente a Él. Pero vale la pena, hermanas, vale la pena que podamos vivir y que Cristo pueda vivir su vida en nosotras. Y como les decía, es una decisión. Habrá días quizás que no vas a sentir morir a ti misma, va a costarte porque nuestras emociones están en contra, ¿cierto?, de aquello, pero tienes que entender que es una obra del Espíritu Santo en tu vida, pero también nosotras necesitamos ser intencionales, ser activas, y nosotras somos y sentimos lo que sabemos. Antes, cuando estábamos sin Cristo, solo sabíamos que debemos vivir para nosotras mismas, para el yo, satisfaciendo nuestros deseos pecaminosos, siendo guiadas por nuestras emociones, dirigidas, ¿cierto?, por nuestra mente engañosa. Pero cuando llegamos a Cristo, Él dice que cambiemos nuestras emociones, que vamos en conforme a la verdad. Entonces va a haber días que no vas a tener ganas de morir a ti misma, de tomar la cruz de Cristo. Pero a medida que tú puedes entender con tu mente la verdad y confiar en las promesas de Dios y luego determinar con tu voluntad actuar en base a ellas, tus emociones pecaminosas se van a ir alineando con lo que sabes, porque eres lo que sabes, eres lo que sabes. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es a través de tu mente, pero eso va a suceder eventualmente con el paso del tiempo. Cuando tú entiendas la verdad, confías en las promesas, por un acto de tu voluntad decides entregarte, y Dios, ¿cierto?, va a ir alineando esas emociones a lo que tú ya sabes. Entonces somos transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y de verdad, cuando el yo quiera volver a tu vida y cuando Dios te llame a poder o vivir por sus propósitos y el yo diga, no, ¿sabes qué? Satisface mejor tu carne, tus deseos, tu yo quiera nuevo estar en el trono de tu vida. Recuerda Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también puedes meditar en Filipenses 1:6 que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. El yo, hermanas, va a querer volver. Pero quizás por eso decía, Dios va a permitir crisis en tu vida para llevarte nuevamente a que puedas ser reducida al yo y que Él pueda vivir en ti. Y como decía, no va a ser fácil. La cruz para Cristo no fue fácil, pero debemos nosotros experimentar su cruz muriendo a nosotras mismas. Como Él dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Debemos confiar en esas promesas de Dios, debemos confiar en que Él tiene un propósito para nosotras, debemos confiar en ello. Y bueno, para resumir ya, para ir terminando, quiero recordarte que la lección de hoy se llama Decide entregarte para multiplicarte. Para tú poder vivir con un propósito eterno en esta vida, siendo creyente, ¿cierto?, necesitas decidir, tomar decisiones con actos de tu voluntad, ser activa. Es como un vehículo, ¿cierto?, que va en el camino. Él no va a avanzar si es que no pone en marcha el vehículo. Nuestra fe es aquello que nos impulsa a la marcha, ¿cierto? Y Dios va haciendo la obra en el camino. Pero necesitas tomar la decisión de ceder el control de tu vida, entregarte en las manos del cirujano para que Él obre en ti. Lo segundo, experimentar su cruz. Jesús dijo, toma tu cruz cada día. ¿Y qué es la cruz? Padecimiento, ¿cierto? Morir a ti misma a la muerte para renacer a una nueva vida. Y por último, confiar en que Dios va a hacer la obra en tu vida. Él va a hacer la obra, Él te va a guiar con su Espíritu Santo. Pero Él hace una parte
Nosotras hacemos la parte de renovar nuestro entendimiento, tomar nuestra cruz cada día, pudiendo, ¿cierto?, tener fe en sus promesas, pero Él es quien hace la obra en nosotras. Debes estar dispuesta para que el Señor obre en tu vida. Entonces, algunas preguntas para terminar. ¿Cómo la cruz se ha hecho real en tu vida? ¿Has llegado al final de ti misma? ¿Estás dispuesta hoy, hermana, no más tarde? ¿Sabes qué? Puedes retrasar el propósito de Dios en tu vida. Y quizás muchos creyentes van al cielo sin experimentar esto, viviendo para sí mismos, y son salvos, pero no pueden vivir la vida que Dios tiene para ellos, y son esclavos aún de su carne. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Eso no es lo que Dios quiere para ti, hermana. Él quiere, si Él no te lleva al cielo de inmediato, es para usarte y poder cumplir su propósito en tu vida. Entonces, si solo esperas a que ocurra, se puede retrasar o simplemente no ocurrir. Entonces, ¿estás dispuesta a entregarte totalmente hoy? De verdad recuerda que el requisito para que eso suceda, que la vida de Cristo esté en ti, es ceder el control, experimentar su cruz y confiar. De verdad, Él es Dios y no nosotras. Él es quien puede cumplir ese rol en nosotras de dirigir nuestras vidas, no nosotras mismas. Somos creadas en 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Cuando llegamos a Cristo, nuestro espíritu tiene vida, ¿cierto? Y ahí nuestro espíritu, ¿cierto?, dirige nuestra alma donde está nuestra mente, emociones y voluntad, y luego nuestra alma dirige nuestro cuerpo, y así Dios quiere dirigir nuestras vidas. Pero cuando no damos el lugar a Dios, estamos siendo dirigidas por diferentes pecados y nuestra carne pecaminosa, ¿cierto? Entonces cede el control, experimenta la cruz de Cristo cada día y confía en el Señor, que Él puede hacer la obra en ti. Todas esas personas que han podido hacer grandes cosas para el Señor no han sido ellos, ha sido Dios a través de ellos. Pero qué cosa fue necesaria es que ellos entregaran su vida, que ya dijeran: ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti, quiero que tú vivas a través de mí, por tus propósitos, por tus deseos, no ya satisfaciendo mi carne. Entonces recuerda, cuando no tengas ganas quizás, verdad, te animo a decidir ser el control y experimentar su cruz, esforzándote, haciendo todas esas cosas que hablamos, pero recordando que puedes decirle al Señor como: aquí estoy, Señor, cedo el control, quiero experimentar tu cruz, confío en que tú haces la obra y poder avanzar en aquello. De verdad, hermanas, esta vida no está destinada a poder satisfacernos. Vamos a fracasar una y otra vez si vivimos para nosotras mismas. ¿Sabes por qué? Porque solo hallamos satisfacción y solo estamos completas en Cristo, solo en Él. Entonces ahora mismo, hermano, ahora mismo te animo a que entiendas que la vida de Cristo no se trata solo de creer en Él, asistir a la iglesia, ¿cierto?, o hacer diferentes cosas. Se trata de que Cristo viva su vida en ti. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Cómo se va a lograr aquello? Es decidiendo entregar tu vida a Él, muriendo a ti misma, experimentando su cruz, y el Espíritu Santo va a hacer la obra en tu vida de transformación, la cual después va a hacer en otros a través de tu vida. Pero no va a suceder si no entregas tu vida completamente a Él. Por eso la lección se llamaba: decide entregarte para multiplicarte. Es un acto de nuestra voluntad. Así como decidimos creer en Él, así es como decidimos entregar nuestra vida a Él. Vive con propósito eterno, renueva tu mente cada día, toma tu cruz diariamente, busca ayuda si es necesario para poder crecer en aquello. Y por consecuencia vas a poder multiplicarte. Ahora mismo, hermana, te animo. Si tú nunca lo has hecho, si tú nunca te has entregado completamente por fe, te animo ahí en tu habitación o donde estés, ora al Señor y dile: Señor, perdóname porque he querido dirigir mi vida, he querido vivir en mi yo, pero ahora quiero hacerte Señor de mi vida.
quiero entregarte mi vida, quiero que tú puedas vivir tu vida en mí, ya no yo, Cristo en mí. He nacido a nueva vida y quiero poder vivir en aquello. Y quiero que tú transformes mi vida y hagas esa obra en mí. ¿Para qué? Para vivir en tus propósitos, para anunciar tus virtudes, para poder multiplicarme, para poder ya vivir en los propósitos eternos. Entonces te animo, hermana, a aquello. No retrases el propósito de Dios en tu vida. No lo retrases. Como decía, puedes retrasarlo si solo esperas. Te animo a hacerlo hoy, hermanas. Entrega tu vida completamente al Señor y Él hará. Él es fiel para poder hacerlo. Espero que esta lección haya sido de mucho ánimo a tu vida y que puedas tú haber disfrutado como yo lo disfruté cuando el Señor me fue mostrando estas verdades. Te animo a aplicarlas a tu vida y recordarlas y orar al Señor. Que Dios te bendiga y estamos en contacto, hermanas.